Hola chicos, sean bienvenidos a este video tutorial del curso de Plan Lector para primero de secundaria. Soy la profesora Lorena Alfonso y el día de hoy los acompañaré en el desarrollo del tema de, tipos de texto, pero según su contenido. Entonces, comencemos. Pero antes, reflexionemos un poco. Hay muchas razones para leer, entre ellas que puedes viajar desde tu sofá hacia otro lugar. Sí, puedes salir así estés en cuarentena. Puedes convertirte en un héroe, como Superman, como la Mujer Maravilla. Puedes aprender otros idiomas, sí, el que tú quieras, el alemán, el ruso, muchas otras. Puedes experimentar todo tipo de emociones, como la tristeza, la alegría, la ira. ¿Cuál es la tuya? Ahora sí, ¿qué es un texto? Bueno, la palabra texto deriva de la voz latina textus, que significa tejido o hecho de palabras. Podríamos definir a un texto como un conjunto de ideas relacionadas que muestran un mensaje global. Un texto se encuentra conformado por diversas ideas que le otorgan sentido particular, las mismas que pueden variar en número de acuerdo con la extensión del texto. Sí, siempre has leído algo y ese algo se denomina texto. ¿Ok? Muy bien, continúa. Mira, vamos a recordar un poquito de qué es el tema, ¿ya? Es el asunto tratado en el texto. Este va a mostrar un significado general. ¿Cómo vas a identificar al tema? Con la pregunta ¿de qué trata el texto? Así que mucho cuidado con ello. Un tema más que nada es una frase, no una oración. Una idea es una oración. Yo voy a desarrollar una clase posterior sobre esto, pero te lo recalco ahorita para que recuerdes un poco, ya que en las actividades te pido algo relacionado al tema. Así que te estoy explicando ahorita un poquito. ¿Cuáles son los tipos de texto que existen? Bueno, los textos tienen diferentes clasificaciones, pero la que hoy aprenderemos es según la intencionalidad que tenga el autor. O sea, qué es lo que él quiere lograr o cuál es la intención que él tiene con respecto a su texto. ¿Ok? Muy bien, entonces comencemos. Texto narrativo. ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Es relatar hechos reales o ficticios? ¿A qué tipo de preguntas va a responder? ¿Al qué pasa o al qué sucede? ¿Dónde encontramos este tipo de texto narrativo? En novelas, en cuentos, en fábulas, mitos, leyendas, etc. ¿Qué tipo de lenguaje se está manejando? Los verbos de acción, dado que los personajes van a siempre realizar algo, ¿sí? Van a cantar, van a buscar, van a encontrar, etc. Texto descriptivo. ¿Cuál es la intención comunicativa de los textos descriptivos? Va a contar cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, los sentimientos, ¿sí? ¿A qué pregunta va a responder? Al ¿cómo es? ¿En dónde nos encontramos a estos tipos de textos? ¿Dónde encontramos a un texto descriptivo? En una guía de viaje, en las novelas también, porque se va a describir los escenarios de la historia, en los cuentos de todas maneras, en las cartas, en los diarios, sí, porque también se va esa necesidad de decir cómo es lo que el autor observa, se da con esto. Tipo de lenguaje, si estamos describiendo, si estamos dándole una calificación a algo, serían los adjetivos. Abundante uso de adjetivos. Texto dialogado. La intención comunicativa será la de reproducir literalmente las palabras de los personajes. ¿Sí? Va a haber personajes y estos van a hablar. Y eso es lo que se va a escribir. Ahora, ¿qué pregunta responde? La de ¿qué dicen? ¿En dónde encontramos este tipo de textos? En las piezas teatrales, obviamente, diálogos en cuentos o en novelas, ¿sí? O en las entrevistas.
¿Qué tipo de lenguaje vamos a encontrar? Aquí las acotaciones, los guiones, las comillas. Recuerda que un guión teatral, acá hago un hincapié, un guión teatral va a dividirse en actos y todo ello, ¿no? Es parte de un texto dialogado, cuando se direcciona a guión teatral. Los textos expositivos o informativos. ¿Cuál es la intención? La intención de este tipo de textos es de explicar de forma objetiva los hechos. Y aquí me detengo un ratito. ¿Qué se refiere con objetivo? Aquí no involucramos sentimientos, ¿ok? Aquí es netamente el autor tiene que explicar de manera frontal qué es lo que desea expresar. No va a decir si es bueno o malo, no. Siempre tiene que ser objetivo, ¿ok? Va a expresar las cosas tal y como son. Siguiente, responde a las preguntas. ¿Por qué es así? ¿Ok? ¿En dónde encontramos este tipo de textos? En artículos de divulgación, en enciclopedias, por ejemplo. Tipo de lenguaje que se va a manejar aquí, un lenguaje claro y directo. Texto argumentativo, intención comunicativa. Va a defender ideas y expresar opiniones, ¿ok? A diferencia del anterior, aquí sí vas a poder tú expresarte tal y como desees hacerlo. Responde a las preguntas ¿qué pienso o qué te parece? ¿Ok? ¿En dónde encuentras este tipo de textos? En artículos de opinión, críticas de prensa, etc. Tipo de lenguaje, verbos que expresan obviamente tu opinión, ¿sí? Recuerda cada una de los tipos de texto que te he enseñado, que forman parte de una gama más amplia, pero creo que con esto ya estamos complementando un poco más de los textos que tú puedes llegar a trabajar en clase. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Cuídense bastante, estudien y por favor manténganse en casa. Hasta pronto.